Hola, ¿qué haces? Estoy intentando leer mi Biblia. ¿Y sí le estás entendiendo? Sí, pero creo que no todo. Más o menos. Pues llámale a Felipe. En Hechos 8, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, oyó que la persona que estaba dentro del carro leía al profeta Isaías y le hizo esta pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? La persona dentro del carro le contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y Felipe, entrando, subiéndose al carro y sentándose con él, comenzó a explicarle. Abriendo su boca, comenzó desde la escritura que este hombre estaba leyendo y le anunció el evangelio de Jesús. Bienvenido, esto es Llámale a Felipe. En este episodio 4 veremos una de las historias que a mí más me han conmovido. Y se encuentra al final de Génesis. El libro de Génesis es interesante porque no es un libro que en su totalidad habla de la creación. Habla solamente en los primeros capítulos de la creación, pero luego habla del inicio de esta familia a la que Dios escoge para, a través de ella, traer al Mesías, traer la redención prometida. Y al final del libro, una gran extensión del libro, desde el capítulo 37, se narra la historia de un joven que se llama José. En la cultura popular se le conoce como José el Soñador. Y me llama mucho la atención este personaje porque lo veo confiando plenamente en Dios a pesar de todo lo que le sucedió. En verdad vive una vida, una tragedia, pero Dios nunca lo suelta. Él nunca se suelta de la mano de Dios. Y puede ver a través de todas las cosas que sucedieron un plan eterno de Dios. Entonces me conmueve mucho esta historia. José era un pastor que su padre amaba y lo había elegido o preferido por encima de sus hermanos. Tuvo un sueño y en este sueño él veía a sus hermanos postrados delante de él. Y en otro sueño vio a sus hermanos y a su papá y a su mamá postrados delante de él. Yo creo que él no está fanfarroneando con esta historia, sino que es un jovencito que cuenta un sueño. Siempre me gusta pensar que sus hermanos, que realmente eran malos, cuando lees la historia te das cuenta que son malos, si ellos hubieran soñado, sin duda hubieran no solamente contado el sueño, sino fanfarroneado del sueño. Pero José no lo hace así. Pero es esto lo que hace que sus hermanos lo odien y terminen vendiéndolo a unos ismaelitas que van pasando por ahí por 20 piezas de plata. Y hacen creer a su papá que fue muerto. Y cuando llegan a Egipto, estos ismaelitas lo venden a Potifar. Y ahí se la pasa por años siendo esclavo o siervo de Potifar. Pero Potifar ve que Dios está con él. Después la mujer de Potifar quiere abusar de él, quiere que esté con ella, pero él no queriendo pecar contra Dios, huye, pero entonces es acusado falsamente por esta mujer y eso lo lleva a la cárcel. Y estando en la cárcel, él escucha la historia de dos hombres a los cuales ve muy tristes y él se acerca y le hace la pregunta: ¿por qué están tristes? Y ellos le cuentan lo que ha sucedido y han soñado. Y este José interpreta los sueños y suceden en realidad. A uno de ellos, el copero, le dice que iba a regresar a ser puesto de nuevo como copero de Faraón. Y le pide que no se olvide de él, pero el copero se olvida de José. Pero es este olvido lo que hace que José esté 2 años más en esa cárcel y cuando Faraón tiene terribles sueños, entonces saben dónde localizarlo y van por él, lo sacan y cambia por completo su vida. Faraón lo ve como un hombre que con mucha sabiduría y que tenía a Dios en su vida, estaba cerca de Dios y lo pone como gobernador de Egipto, lo sube a ser el segundo al mando y le cambia el nombre, le pone Safnat Panea, que significa el Salvador del mundo.
Y el sueño que había tenido Faraón era un sueño de mucha prosperidad, pero seguido por 7 años de mucha hambre. Y José lo que hizo fue administrar todo. El hambre llegó hasta la región de donde era José, hasta Canaán, y sus hermanos tuvieron que ir hasta Egipto por comida. Y se postraron delante de José, pero José no se revela a sus hermanos inmediatamente, sino que espera, porque él quiere ver si su hermano pequeño Benjamín está bien, si su papá está bien, y si sus hermanos por lo menos sienten arrepentimiento por lo que han hecho. Y después de ciertas pruebas que José les pone, se revela que hay un arrepentimiento. Judá se ofrece a quedarse en el lugar de su hermano Benjamín, dispuesto a dar su vida por él. Y es cuando José se revela y manda a traer a su papá, y encuentran en Gosén un lugar donde sobrevivir en medio de la hambre que iba a azotar esas tierras por 5 años más. La historia de José es maravillosa porque a pesar de todo el sufrimiento que vivió, a pesar de todo el dolor que vivió, al final él le dice a sus hermanos: ¿saben qué? Fue Dios el que me envió. Fue Dios el que me trajo, sabiendo que todo esto iba a pasar, y para salvarles a ustedes me trajo acá. Y esto es maravilloso porque sus hermanos, siendo malvados, habían pues tratado de hundir a José y de desaparecer a José. Pero José es revelado en el momento necesario y salva no solamente a su familia, sino salva un reino entero, el reino de Egipto. Esa es la historia de José, y a mí me fascina porque veo que en ocasiones nosotros vivimos momentos de sufrimiento y necesitamos ver a Dios en medio de todas las pruebas que vivimos, y podemos saber que Dios está con nosotros y podemos confiar en Él. La historia de José no solamente es una historia, sin duda tiene un reflejo hacia el futuro. José es una imagen de lo que vendría a suceder con Jesús de muchas maneras. ¿Qué tal, Iber? ¿Cómo estás? Bien, bien, Fermín. ¿Tú? ¿Qué tal? Bien, gracias por acompañarme en este episodio. Oye, estamos hablando de José, el hijo de Jacob, y cómo su historia es muy parecida a la historia de Jesús. O sea, hay ciertos vínculos con la historia de Jesús. ¿Qué piensas cuando alguien te dice José, el soñador? Bueno, ha sido un personaje que se ha hecho conocido a través de la literatura y las películas y todo, ¿no? Pero estudiando en la Biblia, lo que podemos ver en muchos sentidos es que la Biblia llama a Jesús varón de dolores. Y vemos a José experimentando eso, ¿no? Desde el rechazo de su familia, el tiempo difícil como esclavo, luego en la cárcel, es experimentado en quebrantos, y probablemente es ese experimento en quebrantos, esa vida dolorosa, la que le permite ejercer misericordia cuando vienen sus hermanos. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención eso de José, que es esa parte del dolor que se va a traducir en misericordia para cuando aparecen sus hermanos de nuevo, cuando él ya está en Egipto. Oye, hay una parte de la historia de José que me fascina. Le dice al copero, ¿no? Ya cuando estés con el rey te acuerdas de mí, ¿no? Pero el copero se le olvida y pasan 2 años. Pareciera que ponen en pausa la vida de José para que vuelva a aparecer de nuevo en el momento justo, exacto. ¿Cómo se relacionaría esto con Jesús, por ejemplo? Híjole. Pues yo creo que tiene que ver con que Jesús se reveló al mundo en la cruz. Se reveló cuando vino y nació en Belén, se reveló al mundo, se dio a conocer, pero hay una pausa. Hasta nuestros días, han sido un poco más de 2000 años, una pausa en la que todavía él no ha llegado a ser el gobernador
que estamos esperando que sea su regreso, ¿no? José, cuando salga de la cárcel, saldrá a ser Safnat Panea, ¿no? El que va a gobernar todo. Y eso estamos esperando, que Jesús regrese para que sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que gobierne todo a su regreso físicamente desde la tierra. Muchas gracias, Silver, por estar esta segunda ocasión con nosotros. Un gusto estar aquí, Fermín. Gracias, bye. Adiós. Y sí, la historia de José se parece mucho a la historia de Jesús, ¿no? Decíamos que José era un pastor y Jesús se reveló como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y cuando es profetizada el que los hermanos de José se postrarían, se muestra cómo es profetizada la gloria de José, y acerca de Jesús también se ha profetizado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también Jesús experimentó dolor, y mucho dolor. Fue rechazado por sus hermanos y vendido también. José fue vendido por 20 piezas de plata, mientras que Jesús fue vendido por Judas Iscariote por 30 piezas de plata. Y cuando vino Jesús, vino como siervo. Dice su palabra que Él vino a servir, no a ser servido, a entregar su vida por nosotros. Jesús fue acusado falsamente. En Mateo capítulo 26 se ve cómo los líderes religiosos de la época de Jesús buscaban falso testimonio para entonces acusarle. Y así como José no se defendió, Jesús tampoco abrió su boca. Sin duda podemos ver a José siendo compasivo, y cómo no, Jesús fue compasivo y se acercaba a las personas y les levantaba. José fue asociado con dos hombres en la cárcel, uno que fue librado y el otro que fue muerto. Y Jesús en la cruz del Calvario fue asociado con dos criminales. Y aun cuando murieron físicamente los dos, a uno de ellos le dice Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando la vida de José cambia y es levantado por Faraón, hace que todos doblen su rodilla delante de él. Y en Filipenses capítulo 2 nos habla de Jesús como aquel en quien toda lengua confesará que Él es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Él, delante de Jesús. Incluso Jesús dice en Mateo 28, verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto me fascina. Cuando el faraón le cambia el nombre a José, le pone Safnat Panea, y Safnat Panea significa el Salvador del mundo. Y Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Desde el momento en que fue anunciado que iba a nacer, le dijeron a María, le dijeron a José: le pondrás Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Los hermanos de José no le conocieron, no le reconocieron. Y cuando vemos a Jesús se ve que a su pueblo vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Pero sin duda José tuvo compasión y misericordia por sus hermanos. Y así Jesús está teniendo misericordia con nosotros, con su pueblo, todo este tiempo. Pero un día vendrá. Y Jesús vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, mostrando su poder y su potestad, y cómo toda autoridad ha sido puesta sobre Él. ¿Sabes? La historia de José es un reflejo de la historia de Jesús. Entonces, si tuviéramos que ver esta historia, no podríamos dejar de lado que se relaciona completamente con la historia de Jesús. Pareciera que es un pequeño cuento de lo que Jesús iba a venir a hacer. Jesús vino y fue rechazado y fue un varón de dolores y sufrió el castigo, acusado falsamente. Pero entonces Jesús es exaltado. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero entonces dice, pero fue exaltado hasta lo sumo.
para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblen su rodilla, confiesen que Jesús es el Señor. Cuando Jesús vino a este mundo, vino para salvarnos. Y su salvación no solamente es para un grupo de personas, para su pueblo. No. La salvación es para todos. Así como José salvó a gentiles y a su familia, así Jesús nos ha salvado a nosotros. Él es el Salvador. Ahora hay un detalle muy especial porque en la historia de José no se ve en ningún momento de la historia que él haya hecho algo, él haya cometido algún pecado. Y no estoy diciendo otra cosa. José era un hombre como tú y como yo y sin duda todos somos pecadores, pero no hay ningún registro de esto. Así Jesús vino y aun cuando fue tentado, él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Es porque Jesús es el justo, el que vivió la vida que nosotros debimos de haber vivido y que no hemos podido vivir. Y sufrió el castigo que nosotros merecemos, pero lo sufrió en nuestro lugar. Él puede ser tu Salvador el día de hoy. La historia de José sin duda es un reflejo de la historia de Jesús, la historia de la redención. Dios te ama y quiere rescatarte del pecado y darte vida y que Él se convierta en tu Salvador, en tu Rey y tu Señor. Gracias por acompañarme a este cuarto programa de Llámale a Felipe. Te recuerdo una vez más que nos sigas a través de las redes sociales en Facebook o en Twitter. Búscanos como Llámale a Felipe. Mi nombre es Fermín Cuarto y me ha dado mucho gusto estar con ustedes una vez más. En esta ocasión yo quisiera agradecer a una persona que me ayudó mucho para llevar a cabo este podcast, Memelas de Canaán. Un saludo, un abrazo a ti, mi hermano. Gracias por ayudarme a preparar todo esto. Y hey, nos vemos. Si quieres escríbeme también por correo a llámaleafelipe@gmail.com. Ahí puedes contactarme. Bendiciones.